Dos bebés nacieron con microcefalia a causa de que sus madres tenían la enfermedad llamada Zika transmitida por el vector Aedes aegypti. Los bebés nacieron en el departamento de Alto Paraná y Paraguarí. Ambos están en buen estado de salud por fortuna, pero las autoridades sanitarias están advirtiendo ya sobre unos síntomas que tienen que tener en cuenta las mujeres embarazadas para evitar estos casos, Jazmín. Sí, gracias. Y recordarán ustedes y también ante la audiencia que ya la semana pasada se había reportado un caso de nacimiento de una niña con microcefalia en el departamento de Paraguarí, pero en ese caso se había descartado que esta condición se haya dado por un caso de Zika. Sin embargo, en el mismo departamento también nació otra niña con microcefalia y en este caso sí, ya se confirma por laboratorio que la madre padeció de Zika. También un niño nació con la misma condición en el departamento de Alto Paraná, también confirmado por laboratorio. Y refería la doctora Águeda Cabello, directora de Vigilancia de la Salud, que en ambos casos las madres presentaron fiebre y ronchas, una durante el primer trimestre de embarazo y la otra un poco después, pero lastimosamente se dan estos nacimientos a consecuencia de la enfermedad. Esto es lo que informaba al respecto. Todavía no se piensa cómo se debería en el tema de la asociación de Zika con microcefalia. Entonces, por eso estamos insistiendo. Estos son dos casos que consultaron en el servicio, que tuvieron las ronchas y con un cuadro febril se pensó en dengue, pero en ningún momento se le pidió a la mujer embarazada el estudio para Zika. Es por eso que estamos insistiendo de que es de notificación obligatoria toda mujer embarazada con ronchas o exantema. Eso está claro, por eso estamos volviendo a reiterar eso. Y ante esto, las autoridades sanitarias insisten en reforzar las medidas de eliminación de criaderos de mosquitos, ya que fueron 29 los casos sospechosos de Zika reportados en embarazadas. De esos varios ya fueron descartados, pero aún se encuentran en estudio otros tantos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Eliminar los criaderos de mosquitos en los hogares porque ya es continua la circulación del Aedes aegypti y a esto se suma también la posibilidad de que el virus de Zika sea transmitido por otro tipo de mosquito, el Culex, que es aún más común que el Aedes aegypti. Hay prácticamente todo el año y está vigente durante las 24 horas del día. Por lo tanto, se están aguardando aún estudios que se están realizando en el Brasil. Esto es lo que mencionaba al respecto el director del CENEPA. Tenemos durante todo el día, principalmente pica a la noche, es bastante ligado al ser humano, que si esto se confirma, estamos esperando información al respecto, lógicamente complicaría aún más la situación relacionada al Zika. No hay evidencias de una buena transmisión de este mosquito relacionado al virus del dengue. No es un buen vector para la transmisión del virus del dengue, pero aparentemente el Brasil está constatando de que han aislado estos mosquitos, el virus del mosquito Culex, en Recife, donde ha habido una enorme cantidad de casos de Zika. Y desde el Ministerio de Salud se está acompañando la evolución de estos bebés que nacieron con microcefalia, con estimulación temprana y con todo el apoyo que necesitan también estas familias. Por supuesto, recién con el tiempo se podrá observar el grado de afectación neurológica que tiene esta condición en estos bebés. Bueno, muchas gracias, Jazmín. Y de esta forma, Paraguay ya integra la lista de países afectados por microcefalia vinculada al virus del Zika. Recordemos que Brasil es el país más afectado con 1.551 casos confirmados. También hace poco nada más se confirmó en España el primer caso de microcefalia en un bebé también vinculado al Zika. Y por otra parte, en contrapartida, en Colombia declararon ya fin de la epidemia de esta enfermedad.